Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video exploraremos una de las esquinas más emblemáticas de Caracas, la Esquina de la Cruz. En mi canal nos encanta explorar la historia de lugares fascinantes y descubrir las leyendas que los rodean. Si eres un amante de la historia, estás en el lugar correcto. Quédate hasta el final del video para conocer 3 curiosidades que ayudan a resaltar la importancia histórica y cultural de la Esquina de la Cruz en Caracas, añadiendo un encanto adicional a su fascinante historia. Prepárate para explorar, disfrutar y divertirte aprendiendo sobre la historia de Caracas. Comencemos. Orígenes de la Esquina de la Cruz. La Esquina de la Cruz en Caracas es una joya histórica que ha dejado una huella significativa en la memoria colectiva de la ciudad. Esta emblemática esquina, que se encuentra entre La Cruz y Candilito, debe su nombre al obispo Diego Antonio Díaz Madroñero, quien lideró el proyecto Plan de la Ciudad Mariana de Caracas, dedicado a Dios, a su Santísimo Hijo, Santísima Madre y santos protectores de sus casas y vecinos. Fue gracias a este proyecto que las calles y esquinas de Caracas empezaron a recibir nombres. Antes de este importante proyecto, las calles y esquinas carecían de denominación y solo se conocían las referencias a iglesias cercanas, casas de personajes prominentes o anécdotas relacionadas con su intersección. Sin embargo, la Esquina de la Cruz se destacó como un lugar especial y de importancia en la vida de los caraqueños. Durante muchos años, la Esquina de la Cruz fue un faro de luz en la ciudad, ya que en ella se colocaron faroles alumbrando con velas, que dieron inicio a una primitiva iluminación pública en Caracas. Este tradicional alumbrado se mantuvo hasta finales del siglo XIX, cuando la luz eléctrica hizo su aparición en la ciudad. Además, en la Esquina de la Cruz se erigía una cruz que se convirtió en un símbolo importante para la comunidad. Por muchos años, esta esquina fue testigo de celebraciones culturales y festivas, como las fiestas de Cruz de Mayo, corridas de toros y desfiles de carnaval. Incluso, en tiempos más recientes, hasta hace poco más de una década, la Esquina de la Cruz disfrutaba de una destacada oferta gastronómica, siendo el centro preferido de la gastronomía española para los caraqueños. La historia de la Esquina de la Cruz en Caracas es un testimonio vivo de la evolución de la ciudad y un recordatorio de la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural. La relevancia en la historia de la Esquina de la Cruz. La Esquina de la Cruz tiene una gran relevancia en la historia de Caracas. Ha dejado una marca indeleble en la ciudad y en la vida de sus habitantes a lo largo de los años. Esta esquina, que fue uno de los primeros lugares en recibir el nombre oficial gracias al proyecto del obispo Diego Antonio Díaz Madroñero, representa un hito en la planificación urbana de Caracas. Con el proyecto de Díaz Madroñero, la Esquina de la Cruz se convirtió en un punto de referencia crucial y en parte integral de la identidad de la ciudad. También desempeñó un papel destacado en la vida cotidiana de los caraqueños, ya que era el centro de la gastronomía española en la ciudad. Además, la Esquina de la Cruz contribuyó al desarrollo de la infraestructura de iluminación pública en Caracas. Fue uno de los primeros lugares en tener faroles alumbrados con velas, marcando así el comienzo de una precaria pero importante iluminación nocturna en la ciudad. Es un testimonio tangible de la historia de Caracas y un recordatorio de la importancia de preservar nuestro patrimonio para generaciones futuras. La Esquina de la Cruz, un legado histórico que ilumina Caracas. Punto de inicio de la nomenclatura. La Esquina de la Cruz fue uno de los primeros lugares en recibir un nombre oficial en Caracas gracias al proyecto del obispo Diego Antonio Díaz Madroñero. Este importante evento marcó el inicio de la nomenclatura de las calles y esquinas de la ciudad, brindándoles identidad y facilitando la orientación en la urbe. Inicio de la iluminación pública. En la Esquina de la Cruz se instalaron faroles alumbrando con velas, lo que representó el primer intento de iluminación pública en Caracas. Estos faroles proporcionaron una precaria pero significativa iluminación nocturna en la ciudad, hasta que la luz eléctrica fue introducida a finales del siglo XIX.
Centro Gastronómico Español. Durante muchos años, la esquina de la Cruz fue reconocida como el epicentro de la gastronomía española en Caracas. Restaurantes y establecimientos ubicados en esta esquina ofrecían auténticos platos españoles, convirtiéndola en un punto de encuentro para los amantes de la cocina española y un lugar emblemático para disfrutar de tertulias y momentos especiales con amigos y familiares. Este legado gastronómico dejado por los inmigrantes españoles contribuyó significativamente a la riqueza culinaria de la ciudad y se convirtió en parte integral de su identidad cultural. La esquina de la Cruz ha dejado un legado importante en la ciudad. A través del video hemos tenido la oportunidad de viajar en el tiempo y descubrir los orígenes de la nomenclatura de las calles y esquinas de Caracas, así como el inicio de la iluminación pública en la ciudad. Además, hemos sido testigos del papel fundamental que desempeñó esta esquina como punto gastronómico de referencia, atrayendo a los habitantes de la ciudad con su auténtica gastronomía española. La esquina de la Cruz nos enseña que cada calle, cada esquina y lugar tienen una historia que contar, y es nuestro deber proteger y difundir estas historias para que no se pierdan en el tiempo. ¿Cuál crees que es el impacto más significativo que ha tenido la nomenclatura de las calles y esquinas de Caracas en la identidad de la ciudad? ¿Cuál es tu platillo favorito de la gastronomía española en la esquina de la Cruz? ¿Qué otras historias o curiosidades conoces sobre la esquina de la Cruz que no se mencionaron en el video? Comparte tu conocimiento. De esta manera, contribuyes a promover el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Te espero con tus respuestas y comentarios del video. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.